Esteban Hotez es el nombre de un hombre oriundo de Moca, provincia Espaillat, que marcó la historia de los Estados Unidos, convirtiéndose en el único dominicano que formó parte de los aviadores Tuskegee y uno de los pioneros en protestar contra la segregación racial en las Fuerzas Armadas estadounidenses. You take these two exhibits, the first Blacks in the Americas exhibit, and the exhibit that documents the participation of Dominican heroes in the United States World War II effort. And they say the same thing. They say that you don't get America without the contributions of people who came from the Dominican Republic. Esteban Hotez Pacheco nació en Moca el 11 de febrero de 1919. Su padre, Esteban Hotez, francés originario de la isla de Guadalupe, y su madre, Clara Pacheco Reynoso. Su historia pudo haber quedado en el olvido de no ser por Edward de Jesús, un investigador asociado al Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad Municipal de Nueva York, el cual participaba en un proyecto sobre el papel de los dominicanos en las guerras con el ejército norteamericano. Hotez formaba parte de una lista de 300 soldados nacidos en República Dominicana que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que fue entregada a De Jesús. Pero una incorrecta escritura del apellido del mocano, Hotez sin ese al final, frustró los sueños del investigador de dar con un dominicano miembro de los gloriosos aviadores la primera vez que vio su foto. Sin embargo, el hallazgo de un apellido similar, esta vez con la E incluida al final, le permitió a De Jesús dar con el registro de naturalización de Hotez, un formulario del censo y un certificado de matrimonio, según informó al National Journal en 2015. Cuando el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad Municipal de Nueva York presentó la exhibición Luchando por la Democracia, Veteranos Dominicanos de la Segunda Guerra Mundial. Edward de Jesús quedó impresionado que su búsqueda arrojara que Hotez no solo fuera miembro de los aviadores de Tuskegee, sino que él y su tripulación fueran arrestados por actos de desobediencia a una ley que propiciaba la segregación racial. Y antes de seguir con el video, permíteme recordarte que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como no lo conocía o no sabía de él. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. También recuerda suscribirte si no lo has hecho, eso también ayuda muchísimo al canal. De antemano, mil gracias. Ahora sí, seguimos con el video. Esteban Hotez llegó a Estados Unidos a la edad de 4 años con su madre Clara Pacheco Reynoso y su hermana Irma. Luego de pasar por Ellis Island, fijaron su residencia en Manhattan, reportó el sitio sin ánimo de lucro blackpast.org. Poco se sabe de Hotez desde este momento hasta que se alistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos el 21 de febrero de 1942. Con apenas 23 años, se unió a las Fuerzas Armadas. Luego solicitó la ciudadanía estadounidense después de casi un año de servicio. Hotez estaba casado con la señorita Iristela Lynn Hotez, puertorriqueña. Era padre de 2 hijas, Mary Lou Hotez y Rosalie Hotez. Al ingresar a las Fuerzas Armadas, fue entonces cuando la vida de Hotez dio un giro decisivo. Ingresó en el programa de la Escuela de Vuelo de Tuskegee, un faro de esperanza para los aviadores afroamericanos, que acabó cambiando la forma de ver la raza en el ejército estadounidense y más allá. Hotez se convirtió en miembro de los aviadores Tuskegee, el primer grupo militar exclusivamente negro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Alcanzó el rango de segundo teniente en el Escuadrón de Bombarderos 619, que en 1944 fue reformado en el Grupo de Bombarderos M477, a bordo de bombarderos B-25, tras la presión de líderes prominentes de los derechos civiles afroamericanos que exigían incorporar papeles más cruciales al cuerpo de aire del ejército. En marzo de 1945, el grupo fue trasladado a campo de aviación del ejército de la Freeman, cerca de Seymour, Indiana.
Esteban Hotez y los miembros de su batallón nunca participaron en batalla durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí se les recuerda y se hicieron famosos por su participación en la lucha de los derechos civiles en el ejército estadounidense a través de una protesta del acontecimiento que ahora se conoce como el motín de la base Freeman. El grupo de bombarderos M477 fue transferido desde Godman Field en Kentucky a Freeman Army Airfield, llegando el segundo grupo el 5 de abril de 1945, entre ellos el mocano Hotez. Allí se encontraron con que el jefe de esa base militar, coronel Robert B. Selway, había creado 2 clubes para oficiales, de los cuales uno era para los instructores u oficiales blancos y otro para los aprendices u oficiales negros y de otras etnias. Incluso se había emitido un comunicado el cual debía ser firmado por todos los designados en ese campo para que no se alegara ignorancia, pero el mismo no fue firmado por 101 oficiales, entre ellos el entonces segundo teniente Hotez. Con esta decisión, el centenar de oficiales pusieron en riesgo sus vidas, ya que desobedecer las órdenes de un superior durante tiempos de guerra es un acto punible con la muerte. Luego Hotez y otros 20 oficiales afroamericanos entraron al Club de los Blancos, por lo que fueron arrestados el 11 de abril de 1945, al igual que todos los que no firmaron la ordenanza del coronel Selway. Fueron acusados de desobedecer el sistema Jim Crow, una ley que impedía a los afroamericanos y otras etnias entrar en lugares públicos reservados para blancos. Los 101 oficiales, incluyendo Hotez, fueron enviados a la base Godman para ser juzgados, pero el 23 de abril, bajo la dirección del jefe del Estado Mayor General del Ejército, George C. Marshall, todos los oficiales, a excepción de 3 acusados de empujar a un oficial blanco tratando de impedir su entrada en el club, fueron liberados sin ningún cargo grave. Para muchos, el motín de los oficiales negros de la base Freeman se ve como una de las acciones pioneras contra la segregación en el ejército de Estados Unidos, que fue eliminado legalmente en 1948 por el presidente Harry S. Truman, y como modelo para la estrategia de desobediencia civil usada por muchos hombres y mujeres durante el movimiento de derechos civiles de las décadas siguientes, incluyendo el caso histórico del boicot Montgomery Bus, ocurrido 9 años más tarde, que fue promocionado por Martin Luther King Jr. y Rosa Parks, acción fundamental para el movimiento de derechos civiles. El 8 de junio de 1945, a los 26 años de edad, Esteban Hotez Pacheco despegó de Godman Field, Kentucky, para realizar un ejercicio militar sobre el campo de bombardeo Hayes y posteriormente un vuelo de entrenamiento en el bimotor B-25. El avión debía lanzar sus bombas y luego continuar en un vuelo a baja altitud donde el copiloto tomaría los controles. En Madison, Indiana, el copiloto inició su descenso desde 305 metros hasta su altitud asignada de 30 metros sobre el terreno. El copiloto descendió por debajo de su altitud asignada, salpicando agua sobre la aeronave. Ambos pilotos intentaron accionar el yugo para ganar altitud sin éxito. El avión se estrelló en el río Ohio, Indiana, donde murieron el piloto, el copiloto y Hotez. Se informó que tras el impacto, la cabina y la cola se desprendieron de la aeronave. El piloto mocano, miembro de los Tuskegee, estuvo en el grupo de los aviadores reconocidos por el Congreso norteamericano con la medalla de oro el 29 de marzo del 2007 durante el gobierno de George W. Bush. Y el 23 de agosto del 2018, el Instituto de Estudios Dominicanos y el representante estadounidense Adriano Espaillat organizaron una ceremonia para honrar a Esteban Hotez y le entregaron a su familia una réplica de la medalla de oro del Congreso, otorgada a los aviadores de Tuskegee el 29 de marzo del 2007.
¿Eras tú de los que conocías a Esteban Hotez? ¿Sabías su origen de Moca, del Cibao? ¿Sabías que era dominicano? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos lo conocían y cuántos no. También es una forma de apoyar el canal, ya que YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Otras de las formas fáciles y prácticas que pueden hacer para apoyar el canal es compartiendo los videos y dándole like. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, compartir el video y darle like si te gustó y sin más nos vemos en la próxima.